¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos Huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. ¿Sabés qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Girá desde la app y retiralo en todos los puntos Huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Atención fanáticos, Coca-Cola te invita a vivir toda la pasión con los nuevos vasos albirrojos coleccionables de Coca-Cola, porque conseguirlos es muy fácil. Solo tenés que juntar 2 tapas verdes de tus botellas retornables de Coca-Cola de 1 litro, 1,5 litros o 2 litros, más 10.000 guaraníes y te llevas uno. Hay 6 diseños para completar la colección. Aprovecha también la promo de 2 litros retornable a tan solo 10.000 guaraníes. Coca-Cola, sponsor oficial de la magia albirroja. ¿Qué tal, gente? En Baixapa en este momento nos encontramos en la escuela Itayú y llegamos junto a don Víctor Aguilera, artesano en filigrana. ¿Cómo estás, don Víctor? ¿Cómo estás, Yami? Muchísimas gracias por tu presencia, por venir a compartir con nosotros lo que es la tradición luqueña, que es la filigrana, la fabricación de las joyas luqueñas, que es la filigrana. Acá nosotros estamos enclavados en este lugarcito que se llama el Mercadito Municipal número 2, gracias a un proyecto que hemos iniciado hace 11 años atrás. Este proyecto nos dio este hermoso lugar para poder compartir la experiencia y también con las personas que quieren venir a aprender lo que es la cultura luqueña, que es la filigrana. Y por sobre todo para seguir manteniendo viva esta artesanía que muchos la consideran, o sea, muchos consideran que se está apagando de a poquito, pero que no tenemos que dejar que se apague. Así mismo, pasa que en la pandemia muchísimas personas fallecieron, muchísimos artesanos con respecto a lo que es la filigrana.
Gran parte de los 2000 que había en Luque, en la ciudad de Luque, que trabajaban en la década del 70 y 80, en la pandemia fallecieron casi más de 1500 personas. Entonces, esto nosotros veníamos viendo ya con antelación, hace más de 15 años atrás veníamos viendo la posibilidad de que alguna entidad o la misma municipalidad se encargue de difundir lo que es esta hermosa cultura que es la filigrana. Recordemos que la filigrana es conocido por los turistas, porque los turistas cuando llegan al aeropuerto, lo primero que preguntan, ¿dónde queda la ciudad de Luque? ¿Y para qué? Y para la compra de la filigrana. Entonces nosotros vimos esa necesidad, metimos un proyecto para que este lugar que se nos otorga para poder hacer. Totalmente, y vos sos uno de los únicos y últimos que mantiene la técnica completa. ¿Es así? Vamos a ser sinceros, no soy el único, pero una universidad hizo conjuntamente con IPA y la Dirección de Cultura de la ciudad de Luque, hicieron un relevamiento de datos. En este relevamiento de datos sobresalió de que subsistimos 100 personas que sabemos lo que es la filigrana, que sabemos hacer. Pero solamente 17 los que somos activos, 17 personas que seguimos trabajando. Los demás ya pasaron al retiro, ya no lo quieren hacer. Mismo sus familiares tampoco quieren hacer, porque esto en la época del 1990 decayó bastante. En la época del 70 fue el auge, porque recuerdo bien que yo empecé muy joven, yo a los 8 años ya empecé a trabajar. A los 10 años yo ya producía mis primeros anillos, pero yo no le podía vender a mi papá, ¿verdad? Yo aprendí de mi papá, pero no le podía vender. Pero él llevaba a la ciudad de Buenos Aires 5 kilos mensual llevaba. ¿Por qué? Porque él les enseñaba a mis tíos que mi papá es oriundo de Areguá, y le trajeron a mis tíos para enseñarle también lo que es la filigrana. Y por ende ellos llevaban sus productos y terminaban en la ciudad de Areguá, y luego venían, cada mes venía y juntábamos todos los trabajos y él llevaba a Buenos Aires a vender. Por eso la época de 70, empezando el 80 hasta el 85, 86, se dejó de fabricar la filigrana, porque no es que se dejó de fabricar, eran ya repetitivos lo que se hacía y la gente ya le abrumaba de lo que es repetitivo. Ya tengo, no sale luego, no tenés otro modelo. Es como que ya completó su colección. Exactamente, ya completó la colección y la gente no sabe innovar, porque la mentalidad de las personas antiguas es son cuadrados, en el sentido de que no sale de su mente esa estructura para ver nuevas ideas. Y yo siempre les digo a las personas acá mismo, a mis alumnos les digo, no quiero que me copien ningún modelo, quiero que ustedes hagan su diseño y que trabajen sobre ese diseño. Yo soy una persona que les dirige nada más, sé hacer todas las filigranas, todos habido y por haber. Estoy trabajando para muchas personas, solamente que la gente utiliza sus redes sociales para alzar sus productos y yo no lo puedo hacer porque son personas que me dicen quiero que esto permanezca exclusividad. Entonces yo también le doy la libertad a que ellos puedan mandar a hacer los trabajos y también para que podamos nosotros trabajar conjuntamente. Por eso yo trabajo para muchas personas que no quiere que saque a flote de lo que estoy fabricando para ellos. Pero paradójicamente, estas personas, ninguno coinciden con lo que estoy haciendo. Entonces hay más trabajo para mis alumnas, tanto para mí, que ellos utilizan sus redes sociales. Que hoy en día también es demasiado importante las redes sociales, porque si uno no difunde su artesanía y su arte a través de ellas, es como que ¿cómo vas a conocer? Claro, eso es lo que pasa, que esta escuela se caracteriza de que llegan visitas turistas, tanto turistas, estudiantes, docentes de diferentes lugares. Tenemos, por ejemplo, de Japón, este año va a ser la tercera vez que viene de Japón.
Y está la hermana de la tía de Marcelo Toyotoshi, el dueño de Toyotoshi. Su hermana le trae a las personas de tercera edad de allá, de Japón, y vienen cada año acá. Vienen de Neuquén, una delegación, es la tercera vez también que viene. Viene de Formosa, Argentina, también la tercera vez que viene. O sea que nos conocieron hace poco y ya vienen cada año, porque acá nosotros hacemos una pequeña demostración de cómo se hace la microfundición, cómo se trafila, cómo se hace el hilo para la filigrana, cómo se prepara la estructura y luego cómo se hace el relleno. Porque la filigrana es una técnica. ¿Y qué es la técnica? ¿Y qué es lo que le hace única a la filigrana? Bueno, es justamente lo que te estoy diciendo. Lo que le hace único es de que cada persona que hace un trabajo es único. Porque no se repite. Dos no podés hacer. Dos iguales no existen. Lo que se hace manualmente es solamente uno nomás y no se puede repetir. Alentá y emocionate con los vasos albirrojos de Coca-Cola. Junta 2 tapas verdes de tus botellas retornables más 10.000 guaraníes y llévate uno de los 6 diseños coleccionables. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos web del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa Baeisha, pa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros. El color y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación. Primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Baeisha, pa. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas en Baeisha, pa. Mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Baeisha, pa. Y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos web del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Porque el hilo no se consigue en una ferretería, no es como yo voy a hacer ñandutí, no es como voy a hacer bordado en Cajeyú, que yo voy y compro el hilo de un lugar donde se vende mercería, pero el hilo nosotros hacemos. Cada uno de nosotros hacemos el hilo de filigrana, que dentro de poco te voy a mostrar todo lo que es el proceso para llegar a la filigrana. Totalmente, don Víctor, y qué importante es lo que acaba de decir, porque muchas veces no dimensionamos hasta que venimos en el lugar que conocemos, el famoso caracú, como se dice en cuestión, porque nosotros mismos, los paraguayos, muchas veces queremos regatear, no queremos pagar lo que verdaderamente vale una artesanía, y días atrás, semanas atrás se dio eso con el poncho. Y vos decías, un artesano se tiene que adaptar, tiene que innovar. El poncho de 60 listas originariamente tiene 60 listas, pero doña Rosa tuvo que adaptar a 26. Así mismo. Y en este caso, como vos también decías,
uno tiene esa que innovación lleva a lo que trabajas, el pensamiento, la creatividad, o sea, muchas Eso cosas se lleva a cabo, no es solamente. Sí. Exactamente. Y es más, lo que yo siempre veo es de que las personas que llegan siempre me escriben y me dicen, cero de joyería, me dicen, no conozco. Y le digo yo, vení, probá, si te gusta, te vas a quedar. Y paradójicamente la gente viene, prueba y ya se queda. Otros dicen, no, yo quiero hacer martillado, yo quiero hacer otro estilo de joya, yo no quiero hacer la filigrana, porque la filigrana demasiado se trabaja, tiene un proceso largo. Pero a la larga se queda otra vez con la filigrana. Se enamora otra vez de la filigrana. Otra vez que se queda con la filigrana. Y una vez que una persona viene, ¿en cuánto tiempo termina un trabajo, por más simple que sea? Simple te digo, por más chiquito que sea. ¿En cuánto tiempo le lleva a una persona? 24 horas puede hacer. En 24 horas. Ahí tuve alumna que era una española que me llamó la atención. La primera vez que vino, hizo el hilo. Y a la tarde ya hizo la estructura. Al día siguiente rellenó, le mostré solamente una vez de cómo se hace el rellenado. Ella hizo sola, rellenó y terminó. 24 horas terminó. Y me llamó mucho la atención porque hay personas que tienen en su chip, tiene esa manualidad, tiene esa experiencia de poder tejer, porque era una chica de la calle que hacía billutería. Y ahí también tenía ya la práctica. Juega mucho eso. Y hay personas también que dicen, nunca lo he hecho, pero igual termina 24 horas. Y eso es lo que más me llama la atención. Hay personas que dura una semana, 15 días, 20 días, un mes, lo realiza. Pero una vez que lo realiza, ya se queda con ese concepto de que ya sé los pasos para llegar hasta ahí. Entonces eso es lo que yo siempre les digo, de que los pasos tienen que atender, porque sin los pasos vos saltás un paso y se te descompone. Y eso es lo que muchas veces no queremos respetar, el paso a paso, sino que queremos saltar nomás sí, para llegar al final. Para llegar al final. ¿Y actualmente hay algún circuito especial dedicado a la filigrana? Solamente subsistimos acá, o sea, fui el primer profesor de la primera escuela de joyería que se formó en el año 1997. Se creó la primera escuela de joyería que se llamaba ALEO, Asociación Luqueña de Enseñanza de Orfebres, primeramente. Entonces, nosotros fui el primer profesor elegido de entre 20 profesores maestros de diferentes técnicas cada uno. Fui elegido entre ellos para ser el primer profesor. ¿Cómo se hizo esta escuela? Se hizo a través del gobierno alemán. La GTZ fue el que, gracias a una señora de apellido Petrovich, la señora Anne-Marina Petrovich, el señor Teodulo Bordón, que es un luqueño que ya falleció, y un señor de apellido Sosa de Asunción también que tenía joyería. Estas tres personas se reunieron y ya mirando el futuro dijeron, vamos a crear la escuela de joyería para que esto subsista. ¿Te imaginas? 1995 se creó. En el 97... Cuando yo nací. 1995. En el 97 se abrió la primera escuela. Continúa hasta el momento que es filial de IPA. Yo puedo decir de que en esa escuela solamente se enseña filigrana, nada más que filigrana. Y en esta escuela no. En esta escuela se enseña lo que uno quiere aprender. En eso nos diferenciamos con la otra escuela. Pero como te digo, ellos ven que nosotros estamos haciendo la filigrana y dice, profesor, yo también quiero aprender. Una vez que aprende, se queda con la filigrana. Se termina quedando acá. Así mismo. Pasa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que, como metamorfosis, ¿verdad? Tenemos que transformarnos. Y si nos transformamos nosotros mismos, porque yo también vengo de esa escuela de mi papá, que tenés que hacer así tajantemente, hílore. Pero yo no salgo de esa estructura y dejo que mis alumnos hagan lo que más les gusta. Entonces yo les digo, tiene que ser de tal calibre,
esto tiene que ser de esta forma, esto tenés que llegar a esto. O sea que estoy encima de ellos dirigiéndoles de cómo llegar. Claro, ellos armando su propio arte sin que vos le limites y le prohíbas también, porque va a salir algo. Nunca voy a limitar porque es creación de ellos. O si me dice, profesor, ayúdamela, y le digo, entonces va a ser mi obra, no va a ser tu obra. Les enseño cómo tiene que realizar, pero ellos tienen que hacer. Totalmente. Don Víctor, ¿y cómo fue para que le mencionabas a tu papá, pero en algún momento vos pensaste si vos le elegiste la filigrana o la filigrana terminó eligiéndote a vos? Es una gran pregunta. Yo nunca quise ser filigranero, nunca. Siempre quise ser futbolista. Famoso. Te comento una anécdota. Antes nosotros ligábamos, pero ligábamos Yo en también realidad. ligaba. Bueno, falsifiqué la firma de mi papá para irme a la CIMEFOR. Me fui allá en el cabildo, traje el formulario, firmé yo como mi papá. Lo que ligué. ¿Por qué ligué? Porque era su brazo derecho. Yo trabajé con mi papá más de 30 años, estuve a su lado. Él era un fumador empedernido y por eso yo salí con la alergia, fumador pasivo, porque estaba al lado de él trabajando. A su lado. Sí, y mis tíos toditos fumaban, todos fumaban. O sea que en el taller eran todos fumadores y yo pasivo. Fumaderos filigraneros. Bien, y bueno, pasaba que mi papá les trajo a mis tíos y éramos 20 ñatos todos los días en el taller. 20 ñatos. ¿Te imaginas lo que mi mamá cocinaba? Éramos 9 hermanos más 20 ñatos para 30 personas. Todos los días tenía que hacer el desayuno, media mañana, porque antes era media mañana. No, yo 6 meses cebé para hacer primeramente joyero. 6 meses estuve cebando. Después me decían, atajame este hilo, estirame este hilo, llevame allá, tráeme. Así era, de aquí para allá andaba yo. Y así se aprendía antes. Nunca te daban, esto me vas a hacer, no. Cuando vos agarrabas un lingote de oro y de plata, porque mi papá trabajaba en los dos, te cuento que mi papá hacía la filigrana que se iba a Roma, el rosario de coral que se iba a Roma, el rosario Jerusalén se llamaba antes. Trabajaba para una joyería, La Española, y J. Tower, Monzón, Recalde, que estaba cerca de los primeros auxilios anteriormente. Para ellos trabajaban y nosotros trabajábamos también con ellos. Y además de todas las producciones que se iban a la Argentina. Bien, nosotros trabajábamos todos los días, pero éramos un conjunto. ¿Qué quiere decir un conjunto? Mientras uno hacía el hilo, el otro preparaba, otro soldaba, el otro ya empezaba a rellenar. O sea que trabajábamos de una manera sincronizado. Entonces uno cuando trabajaba sincronizadamente producía más. No como ahora que vos tenés que hacer el hilo preparado, laminado, todo. Solo vos vas a llegar en una semana preparando para hacer, por ejemplo, 10 o 20 anillos. Antes no, antes hacíamos rápidamente. Y bueno, no podemos no pasar, ¿verdad? Sí. Para conocer más acerca del proceso, paso por paso. Porque yo voy a venir, ya te dije, don Víctor, que voy a venir a aprender. Seguro que yo voy a ser la que más va a tardar, pero... Adelante, adelante. Permiso. 16 años después, vuelve la albirroja. Y con ella vuelven miles de emociones listas para salir. Todos de pie, vuelve la albirroja que sentí. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos web del país. Con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. En Copetrol
El rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido, es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retiralo en todos los puntos web del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Estamos con el profe Vicente, si te presentás para la gente. Mi nombre es Vicente y soy artesano. ¿Y ahora qué nos vas a mostrar Y específicamente? normalmente voy a hacer una demostración de fundente, ¿verdad? Vamos a lingotear un metal, que es plata. Vamos a ver el paso a paso. ¿Hago como allá? Sí, ese era mayor. El proceso que está haciendo el profesor Vicente se llama la fundición. En este caso es microfundición porque es una pequeña plata que se está derritiendo en estos momentos, que va a lingotear. Eso que ven, esos hierros que están al lado se llama lingotera, donde tiene que verter ahí para que se vuelva lingote. Y este es el primer paso. Ese es el primer paso que todos alumnos vienen a aprender. Y si pasa esto ya... Sí, exactamente. Tomamos todas las precauciones posibles porque para que esto pueda hacer, tiene que cuidar. Te voy a poner más fuerte ahí. Ahí no me tenés que abrir. Sin ese paso nosotros no podemos avanzar porque el alumno tiene que aprender. El alumno tiene que saber que la plata se funde a 750 grados de calor. Si yo no le imprimo los 750 grados de calor, no se va a formar como el mercurio. ¿Conoces el mercurio que parece es un metal líquido que está siempre líquido y tiene que quedar así? ¿Y hay un tiempo aproximado, estimado para este proceso? Sí, lo que pasa es que ahora hacemos en pequeña cantidad y se funde rápido. Pero si vamos a hacer de 20, 30 o 40 gramos, lleva más tiempo para la fundición. Pero el molde es el mismo. El molde va a ser el mismo. El molde va a ser el mismo. ¿Para qué es ese molde nosotros precisamos? Para luego pasar a la laminadora que después les va a mostrar de cómo llega a ese punto. Ese es el lingote. Un pequeño lingote. Así queda. Sí. El proceso de lingotado. Y ahora nos vamos
vamos a poner encima del yunque para que se enfríe. ¿Por qué? Porque si someto en el agua, se va a templar nuevamente. ¿Y esto cuánto tiempo se espera? Enseguida se enfría, Normalmente lo que hace el profesor ahora es el macizado. El macizado es para encuadrar bien. Hay que macizar este. Nosotros le llamamos macizar. Para que... Y la jerga de los joyeros es encuadrar. Pues, utilizamos mucha jerga acá. Encuadramos bien ahí. Y encuadrar. Y va a pasar un proceso donde se llama el recocido. El recocer es someter otra vez al fuego porque las moléculas se va a extender. ¿Qué pasa? Que ahora va a producir fricción. Cuando yo estoy sometiendo dentro de la laminadora, se produce la fricción y con esta fricción se va a alargar el lingote. Si yo no hago el proceso de recocida como está haciendo ahora el profesor, ese es recocer la jerga, pero es someter a fuego, porque estuvo martillando y las moléculas se esparcieron. Y al esparcirse las moléculas necesita de este fuego para que vuelvan a ocupar sus lugares. Jamás nuestros padres nos dijeron qué es eso. Pero que nosotros aprendimos con el tiempo de cómo tenemos que realizar. De a poco. De a poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Está caliente todavía. Vamos a ver. Este proceso que él va a realizar se llama el de trasfilado. ¿Qué es trasfilado? Lo que nosotros vamos a hacer es obtener el hilo para la filigrana. Si yo quiero un laminado, va a ser acá. Acá va a ser las láminas. Este trasfilado donde están los agujeros. Por eso se llama trasfilado. Y de acá va a salir ahora el hilo. Y Sí. ese hilo que sale sirve solamente para, o sea, da solamente para un... De lo que él está haciendo, puede salir hasta Un aro, un dos, puede salir un par de aros más un anillo puede salir. Sí. Así es que si tuviste novio que te regaló muchísimos joyas de plata, trae, nos vamos a repetir todo y hacemos otro estilo. Sí, para que se quede ahí en el olvido. Voy a traer. Eso dijo una alumna que está en España estudiando. Gracias, Andy, es novio. 80 gramos de plata tengo ahora para rendir. Y voy a traer yo para practicar eso. Cuando venga a las clases. ¿Ves? Lo que está haciendo, ahora está pasando ya en el segundo agujero. Ya terminó el primero, ahora está pasando en el segundo agujero. Y esto luego va a ir otra vez para el recocer, porque si no se respeta eso, se va a romper lo que es el trasfilado. Se lleva para recocer. Tiene su... Sí, tiene sus vueltas, Sí. como se dice. Pero hay que respetar. Si vos no respetás, se rompe. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer el hilo. Y ahí se va a notar si hizo el buen proceso. Si el hilo tiene hojas, no hizo el procedimiento necesario. Si el hilo no tiene hojas, hizo bien lo que tenía que hacer. ¿Cómo se queda? Bien caliente. Eso hasta ese punto. Encima del yunque vamos a poner para que se enfríe más rápido y le ponemos el martillo encima. Si le ponemos el martillo encima, se enfría más rápido otra vez. Eso. Y el hierro, que es mucho. Este yunque era de mi papá. ¿En serio? Tiene 80 años tiene.
Hay muchas cosas acá que yo todavía tengo de mi padre. Y lo más importante es la técnica. Exactamente, eso. Pero él nunca nos dijo cómo se llama esto. Claro, vos Jamás en el nos camino de dijo. turista. ¿Entendés? Y acá, por ejemplo, tenemos La mientras se enfría simbología. la simbología. Sí, sí. Dice Plata es su símbolo, oro, platino, cobre y paladio. ¿Qué son esos? Estos son los que más se utilizan dentro de la joyería. Oro, plata y paladio, oro blanco. También el platino solo se trabaja. Platino, plata y oro, también oro blanco. Solamente que el platino se rompe de balde. El platino no se puede reutilizar tantas veces. Por eso el oro, plata y platino, para hacer oro blanco, se puede reutilizar cada momento. y el platino no. Sí. Y acá vemos la aleación. ¿Por qué plata 9.25? Porque la plata es 1000. Necesito 7,5%. En 10 gramos le tengo que poner 0,75 de cobre para que salga 9.25. 9.25 es lo que sale. Plata Acá tenemos 9.25. el oro 18 quilates. Sí, que baja de título también. En 24 quilates le ponemos 1.33 de merma, que equivale en 10 gramos sería 3,3 de merma. 3,3 de plata y de cobre tengo que ponerle para que salga 18 quilates. Y queda 7.50, porque la plata, el oro también es 1000, pero nosotros le denominamos oro 24 quilates. Acá alguien no maneja matemática, 0. 0. Pero nunca se aplazan. ¿Por qué? Porque nosotros más trabajamos lo que es manual. Claro. No, esto puedo bajar de Google, puedo aprenderme en 2 días, pero esto acá, no. esto es lo que no se hace. El de hacer todos los días, el de hacer es lo que vale. Ay, mira, ella está saliendo bien. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Es guaraní, el idioma del sabor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos web del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Se queda como tu cabello. Esto llega hasta el final, como él está haciendo. Una vez que llega al final, el siguiente paso es el de pasar. Este es tuyo. Tengo yo Ah. un laminado del No, pero lo voy a mostrar paso por paso. Entonces, este es tuyo, Vicente, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahí no me deja y va a mostrarle qué es el siguiente paso. Como viste, pasó hasta el último agujero. Y del último agujero nosotros vamos a someter ahora en la hilera para pasar estas ágatas que llegan hasta 0,25 micrones. Lo que pasan por Vicente a mostrarle cómo se hace el trasfilado. Sí, es. Y después voy a pasar ya a mostrarle lo que es el entorchado.
profe Vicente, ¿y vos cómo te metiste a la orfebrería y a la técnica, a la filigrana? Mi papá me empezó a enseñar cuando tenía 7, 8 años. A vos sí te enseñó, porque a Víctor no. No, a mí me enseñó su papá, que es mi padre también. Tal así que tiene pues su me gustaba otras cositas, estudié poco y después me quedé en esto. Probé la albañilería, pintura, plomería, al final me quedé otra vez con esto. A tu primer amor. ¿Son hermanos ustedes? No, nos llamamos hermanos por el cariño que nos tenemos, porque él estuvo mucho tiempo en casa. Y eso se crió es lo también. más importante. Sí, siempre nos... Tenía 14 años, 15 años y me fui a practicar con su papá. Que los dos papás y su papá no están más. Pero nos dejó el legado. Y ¿verdad? siguen ustedes juntos Sí. con ese legado. Y cuando formamos la escuela de joyería fue con él y con otra persona que todavía no llega. Hicimos el proyecto para presentar en la municipalidad para que salga esto positivamente, o si no, no hubiera sido. Qué lindo que sigan. De la nada prácticamente nació porque los dos somos pobres y veamos algo para dejar un legado. Y por ya jugué un papo oro. No, pero acá está la verdadera. Sí. Eso es lo más valioso y sobre todo el legado que vos le vas a dejar a las generaciones que vienen. Y va terminando, esa es la preocupación de Víctor Aguilera en cuanto a que dejemos un legado. Muchos son los que no quieren practicar y acá Itayú le abre las puertas con plata o sin plata, ¿verdad? Sí. Él es así. Y hay muchos estudiantes que no pudo irse en la facultad, entonces tal es así que vienen acá y gracias a Dios hay muchos alumnos. Es que oportunidades hay. El que no quiere estudiar nomás no estudia, el que no quiere trabajar nomás no así trabaja. Mismo, así Yo mismo. creo que siempre nos quejamos, pero si vos querés vas a encontrar. Hay trabajo. Pero la de José Moya, Duateco Sí, y de tú. Hay que empezar, yo siempre le digo a mis alumnos, de abajo, porque si vos empezás de abajo vas a ir conociendo el proceso. Sí. Escalando, porque si vas de arriba... Pero siempre también darle gracias a las personas que te dieron esa oportunidad, porque yo soy una persona muy agradecida, porque tuve varios mentores que siempre me decían, cuida estos detalles, que sea de plata linda, que sea de oro lindo, no te metas en problemas, porque mucha gente nos tildaron a los luqueños que les robábamos o que hacíamos de su oro en oro bajo. Y por eso nosotros tenemos, en este taller tenemos un ácido para probar. Ese ácido proba si es 18 quilates o no. Y frente de la persona ya le demostras si es o no es. Porque hay cada letrado también que viene y te trae oro y no es. Pero hay joyas italianas, por ejemplo, no necesita de que se le ponga otra vez oro fino para levantar. Pero sí los trabajos huecos que se hacen muchísimo hoy día, necesita que le pongas otra vez el oro 24 para alzar de quilate. ¿Por qué? Porque contienen mucha soldadura. Y la soldadura cuando derretís, cuando hicimos la microfundición, se mezcla todo, pero baja de título. ¿Qué quiere decir baja de título? Que no es más 18 quilates y quedan 16 quilates. Entonces le decimos a los dueños, esto vamos a alzar con medio gramo, 1 gramo de oro fino, para que quede otra vez 18 quilates. Para equiparar y para igualar. Exactamente. Hay muchas personas que consienten y dicen, sí quiero, y otros dicen, no, háceme nomás ya así. O voy a llevarlo otra vez. Exactamente. Eso ya queda a su cargo. Normalmente las personas que vienen salen contentos porque nosotros enfrente de ellos pesamos, le decimos bien, traen sus cadenas huecas y le pesamos y le decimos, espera, derretimos y sale suciedad. Y cuando lingoteamos todo y metemos en el ácido y se pesa y falta medio gramo otra vez encima. O sea que todas esas cuestiones nosotros le demostramos a las personas. Hay que ser correcto, nunca hay que mentir, nunca hay que decir que es de más o es menos. Y nosotros siempre hacemos de esa forma, por eso tenemos clientes. Por eso, además de que enseño, tenemos clientes que trabajamos para la avenida principal. Bueno, ahora te quiero mostrar lo que es el proceso del entorchado.
ya que pasamos de ese hilo, Gracias, profe Vicente. bien, ahora te voy a mostrar lo que nosotros llegamos es Yo ya traje el... a este número. Ese es el último número que te dije. Ahora entiendo Sí. por qué me dijo como tu pelo. Que iba a quedar como mi pelo, dijo el profe Vicente. Sí. Finito. Bendita andate. 0,16. Sí. 18. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Todos les dicen entorchado, vas a torcer. Y la jerga de antes dice eipocá. Eipocá también debe filigrana. Esa era la palabra de antes. Eipocá. Pero la palabra es el entorchado. Esa es la palabra, es la unión de estos dos hilos entre sí. Vas a aprender a hacer el entorchado, ¿sí? Bueno. ¿Cómo voy a hacer? Voy a empezar. Sé esto como si fuera una pequeña mini prensa. Vas a agarrar acá. Sí, este siempre vas a mantener bien fuerte, vas a sostener fuerte. Este vas a apretar bien fuerte y ese vas a mantener siempre recto, pero bien fuerte. Ahí. Ahí. Bien fuerte. Vas a poner encima bien fuerte. ¿Ves? Otra vez. Bien Pero ahí fuerte. Ahí. Ahí otra vez. Bien fuerte. Estirando este. Y le acompañas también. ¿Sí? Más. Otra vez. Ahí. Acá. Aplazado. Ahí. ¿Verdad? Ahí. Muy bien. Bien fuerte. ¿Sabés cuánto pagás de comisión cuando girás con Bueno Bank? ¡Cero! Con Bueno Bank ahora podés girar en guaraníes, sin costo, ni para vos ni para quien recibe, y retirar tu plata en todos los puntos huepa del país. El Banco Paraguayo de Todos te da el giro que tu vida necesitaba. Descarga la aplicación Bueno Bank y usa el Giros U. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes pagar por girar plata? Cero. Gira desde la app y retirarlo en todos los puntos huepa del país, con 0% comisión. El giro que tu vida necesitaba. Atención fanáticos, Coca-Cola te invita a vivir toda la pasión con los nuevos vasos albirrojos coleccionables de Coca-Cola, porque conseguirlos es muy fácil. Solo tenés que juntar 2 tapas verdes de tus botellas retornables de Coca-Cola de 1 litro, 1,5 litros o 2 litros, más 10.000 guaraníes y te llevas uno. Hay 6 diseños para completar la colección. Aprovecha también la promo de 2 litros retornable a tan solo 10.000 guaraníes. Coca-Cola, sponsor oficial de la magia albirroja. Pero acompáñale. Dale. Ahí. Bien. Ahora quiero que sientas. Pasarle el dedo. ¿Qué sentís? Es así. Rara la sensación, pero tiene su... Granuladito. Sí. Eso es lo que yo les explico a los que vienen, a los turistas. Y así queda la cadena. Fili, Sí. hilo, en latín. Grana, granulado. Filigrana. Ah, bueno, vamos a explicar otra esa parte. Esto, Es el granuladito. el granuladito. Y este es fili, el hilo. Sí. Una vez que lo entorcho, forma... Filigrana. Exactamente. Eso es lo que yo siempre les explico a los turistas. Y ahí se quedan la gente, y eso era la filigrana. Yo también me quedo así. Yo siempre veo el programa. Ustedes recorren mucho por lo que es visitando los lugares emblemáticos como Yaguarón, San Ignacio, todo donde está Santa María, donde están todos los retablos antiguos de los jesuitas. En el retablo, ¿qué tienen?
Los granulados. Las cosas torneadas. Sí, tipo que como hecho este. por los indígenas, porque los jesuitas le enseñaron a hacer lo que es la filigrana. Y sí, porque siempre Esa es así. es la Y filigrana. esto es lo que sentimos, pero en este hilo. Sí, y ellos hicieron la filigrana porque los jesuitas metieron lo que es la filigrana dentro de lo que es la artesanía. De ahí viene toda una conexión. Eso Tiene también conexión. siempre nos pasa, que cada vez que visitamos una ciudad o un lugar, siempre terminamos volviendo a un lugar que ya conocimos, visitado. porque vamos uniendo los cabos, como se dice, tipo, Exactamente. se va haciendo una línea de tiempo y que siempre, vos decís, ¿qué relación va a tener, por ejemplo, Yaguarón con Pirayú? Y algunas, Tienen, sí. este camino de la ruta 1 tiene porque los jesuitas vivieron todo, hasta Misiones, parte de Misiones de Argentina, donde están las ruinas jesuíticas, donde eran partes paraguayos, pero que con el tiempo y por la guerra ocuparon cada uno sus diferentes lugares. Esto es lo que es el legado de los jesuitas, que trajeron primeramente lo que es la filigrana. Pero después, con la conquista, vinieron artesanos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer historia. Hay muchos historiadores que te van a decir, así fue. Pero nunca se sabe la historia exacta. ¿Por qué? Porque en la guerra del 70 se quemó muchos archivos. Y Paraguay siempre fue un lugar donde se fundía el metal para llevar a España. ¿De dónde venían los metales? Del Alto Perú, de Bolivia, de todos los lugares venían a Asunción a ser fundidos, lingoteados, como viste cómo se hace el lingote, y se ponía en los barcos para llevar a España. Y tanto que no conocemos, Y sí. que se perdió, porque Y bueno, y con el tiempo, cada gobernador que venía, yo siempre cuento una mini historia a todos los turistas. Le digo, ¿cómo nos llegó el legado de la filigrana? Roma conquistó el mundo. Roma, de cada país que conquistaba, llevaba el oro, el arquitecto, el ingeniero, el chef, el peluquero, el sastre, llevaba todo a Roma. Entonces, en Roma floreció lo que es la filigrana. La filigrana, recientemente decimos, pero hace más de 15 años atrás, se encontró vestigios en Ur. Ur está en el Medio Oriente, está en Irak, está cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Es la ciudad más antigua donde fueron encontrados restos de filigrana, más antigua que de Egipto, de Grecia, de todos los lugares. ¿Qué pasa? La gente no dimensiona nada más. Estos lugares fueron pasos de seda, especias, porcelanas, que no se traía, marfiles. En esta ciudad era como Ciudad del Este. Y de Ciudad del Este para Argentina, Paraguay y Brasil. Y de eso vino a Italia, a Roma, y floreció en Roma la filigrana. Por eso se le denomina filigrana, así como te estoy diciendo, la unión de estos dos hilos, y floreció en Roma. Después de esto, Cristóbal Colón fue italiano, y cuando vinieron ellos a América, a poblar América, vinieron también los artesanos, así como el chef, su peluquero, su sastre, le trajeron. Y acá floreció en Luque, porque en Luque, antes, cuando se pedía una tierra, se llamaba chacra o partido, se le llamaba. Y entonces se le conocía a Luque como partido de Luque, porque Antón de Luque fue que solicitó este predio. Y en este predio estaba, simbólicamente, estaba un presidio en las cercanías del arroyo Yucurú, estaba el presidio. Los presidiarios juntaban sal, porque se llama Valles de las Salinas, se llama Valle Pucú. Valles de las Salinas se juntaba la sal y se llevaba en Asunción. impresionante. Una anécdota. Acá llegan diferentes turistas, estudiantes, alumnos de quinto y sexto grado, y vinieron de Santaní. De Santaní vinieron, solicitaron el Colegio Gutenberg de Santaní, vinieron a ver de cómo, porque hay un programa dentro de la estructura de la malla curricular del ministerio que dice visitar los lugares simbólicos que uno quiere conocer.
Y es tan importante eso que en la malla curricular hoy en día se agregue eso, porque Exactamente. siempre decimos, no es lo mismo que en aula te empiecen a contar, a historiar todo, Y que vengan in situ. sí, en el lugar de los hechos. Ahí, eso O sea, es lo que es hicieron. también una manera en que los alumnos pueden aprender mejor porque vos despertás. Estás viendo. Sí, el incentivo en ellos, porque vos le lees nomás o abran su libro o le mostrás en el pizarrón, no es lo mismo que No. estar Bueno, presencialmente. ¿qué pasó? Que yo siempre, así como estás viendo, hago las demostraciones de cómo se hace la microfundición, cómo se trasfila, cómo se hace el hilo, cómo hago el entorchado y después voy a hacerte lo que es el rellenado de una estructura, ¿verdad? Entonces, cuando muestro todo esto, sale un alumno, levanta la mano. Y yo pensando, dije, este me va a preguntar de dónde traigo el oro o la plata. Eso no me esperaba, ¿verdad? Y sale y me dice, ¿por qué se le dice cureluque? Nada. Y yo como profesor tengo que responderle Claro. de por qué. ¿Por qué cureluque? Hay muchas personas, nos vemos, hay muchas personas que no conocen la historia, ¿verdad? El Sportivo Luqueño fue creado en el año 1921. En el año 1923 ya estaba en primera división. Y Luque siempre fue caracterizado por dos fábricas que hacen chacinado. Dos fábricas, Kinniger y Scholz. Entonces, los vagones que venían de Tablada, de Asunción, traían los chanchos y se bajaba acá cerca de lo que es el Club Valderrama. Se le bajaba a los chanchos y se les arreaba y se llevaba a estos locales para hacer el chacinado. El Sportivo Luqueño no tenía en su época, eran pobres, ¿verdad? No tenían un transporte, medio de transporte para ir a jugar en Asunción. ¿Y qué pasaba? Que se subía en el mismo lugar donde se le traían los chanchos y se iba en Asunción. Y cuando llegaban en Tablada decía, ahí vienen los chanchos de Luque, en guaraní. Ana Pepe Ura, Curia, Luque, Cuera. Y ahí, de ahí. Ese es el mote. Y le dijiste eso. Eso le dije, porque tengo que estar preparado. Como profesor yo tengo que estar preparado para toda pregunta. Entonces, sea lo que sea, lo que tenga sea. relación Sí. o no a lo que A está lo- a lo mostrando que- en el momento. Y eso es lo que más me llamó la atención. Yo dije, él me va a preguntar de paso yo, y me va a preguntar de dónde consigo el oro. Y me pregunta eso. Es Jamás. es una anécdota. Bueno, Ay. de este entorchado que nosotros hicimos, nosotros laminamos lo que es esto. Laminamos para que quede así. ¿Por qué? Porque la estructura está como estás viendo, tiene un pequeño plano también. Si es redondo no se va a quedar esto, tiene que ser aplanado. Entonces yo hago el rellenado y esa es la técnica de la filigrana. ¿Qué es el rellenado? Tengo que hacer, yo siempre le digo a mis alumnos, hacerme el ojito más chiquitito posible. Este es el ojito. Esto es una pieza fundamental que nosotros los paraguayos inventamos, que se llama rascador. Es un pequeño punto que tiene 3 partes bien puntiagudas para agarrar lo que es el centro. Esto no se mide cuántas vueltas, no se mide absolutamente. Y yo tengo que someter acá. Abraza y por ahí te